Mi novia me dejó antes de la boda, pero cuando su nuevo novio la engañó, me suplicó que volviera. Todo en la vida me había llevado a ese punto donde creía que tenía el futuro asegurado, donde imaginaba que cada paso dado hasta ahora tenía sentido porque me dirigía a una vida estable, segura, compartida con la persona que amaba. 6 años juntos no eran poca cosa, 6 años en los que cada decisión había estado marcada por la presencia de Laura, por el compromiso que ambos habíamos construido, o al menos eso pensaba. Habíamos empezado como cualquier pareja joven, con incertidumbre, con sueños compartidos, con esa confianza de que, aunque el mundo cambiara, nosotros seguiríamos ahí, el uno para el otro. Las dificultades habían existido, claro, pero siempre las habíamos superado juntos, o al menos eso creí, hasta que, sin previo aviso, un día, sin una discusión previa que pudiera darme alguna pista de lo que estaba a punto de suceder, ella decidió terminarlo todo. Recuerdo ese momento con una nitidez casi dolorosa, porque fue uno de esos instantes en los que la realidad golpea con tanta fuerza que deja una marca permanente. No hubo una larga conversación ni un intento de explicarme sus razones de manera pausada, simplemente soltó la verdad como quien se quita un peso de encima, como si no hubiera estado cargando con la culpa, como si no fuera consciente del daño que sus palabras estaban a punto de causarme. Dijo que no era feliz, que se sentía atrapada, que necesitaba encontrar algo más antes de comprometerse para toda la vida. Lo dijo con la calma de alguien que ya había tomado la decisión desde hacía tiempo, sin darle oportunidad a la otra persona de reaccionar. Sin preguntarse siquiera si yo también tenía derecho a decidir sobre el destino de la relación en la que ambos habíamos invertido años de nuestras vidas. Me quedé ahí, paralizado, sin entender bien lo que estaba pasando, sin poder procesarlo de inmediato porque nada en nuestra relación había dado señales de que esto fuera a ocurrir. Habíamos seguido con los planes de la boda hasta hacía solo unos días, habíamos hablado de la música, de la comida, de los invitados. De cada pequeño detalle que supuestamente sería parte del día más importante de nuestras vidas. ¿Cómo era posible que alguien pudiera fingir normalidad mientras ya tenía en mente una decisión tan devastadora? ¿Cómo era posible que, mientras yo soñaba con nuestro futuro, ella ya estuviera planificando cómo salir de él? Se marchó esa misma noche, con una frialdad que aún hoy me cuesta comprender. No hubo lágrimas de su parte, no hubo titubeos, solo la certeza de alguien que está completamente convencido de lo que hace. Me dejó en un apartamento lleno de recuerdos, con las invitaciones aún apiladas en la mesa, con los regalos de boda que nunca llegarían a ser abiertos. Me dejó con un vacío difícil de explicar, con una sensación de irrealidad que me impedía siquiera reaccionar de manera inmediata. Y entonces, un mes después, cuando todavía estaba procesando su traición, cuando aún intentaba entender que había hecho mal, que podía haber cambiado, que falló en nuestra historia, vi lo que terminaría de destrozarme. En redes sociales, con la misma despreocupación con la que había terminado nuestra relación, Laura publicaba su nueva vida, su nuevo amor, su nuevo compromiso. Un mes después de haberme dejado, ya estaba comprometida con otro hombre. Al principio, no lo creí. Tuve que leerlo varias veces, tuve que ver las fotos más de una vez para aceptar que, sí, era real, que ese anillo en su dedo no era el mismo que le había dado yo, que ese hombre a su lado no era yo. Pero que de alguna forma estaba ocupando el lugar que hasta hace poco creía destinado a mí. Me invadió una sensación de humillación tan profunda que ni siquiera pude sentir rabia de inmediato, solo esa impotencia devastadora de quien ha sido usado, de quien ha sido reemplazado como si su amor no hubiera valido nada. Mis amigos intentaron ayudarme, me dijeron lo que cualquiera diría en mi lugar, que no la merecía, que no valía la pena sufrir por alguien así, que lo mejor que podía hacer era seguir adelante y olvidarla. Pero ¿cómo se olvida a alguien que formó parte de tu vida durante 6 años? ¿Cómo se olvida a quien hasta hace poco creías que sería tu esposa? No me quedé en la tristeza demasiado tiempo, no porque fuera fácil, sino porque entendí algo con claridad absoluta, no iba a dejar que me destruyera. No iba a dejar que ella se saliera con la suya sin más. Si Laura pensaba que podía dejarme atrás y seguir con su vida como si yo nunca hubiera existido, si creía que su traición quedaría en el pasado sin consecuencias, estaba muy equivocada. Yo no iba a permitir que esto terminara así. Actualización 1.
Han pasado 3 meses desde que Laura decidió arrancarme de su vida como si 6 años no significaran nada, como si todo lo que construimos juntos pudiera deshacerse con una sola decisión de su parte. 3 meses desde que me vi obligado a recoger los pedazos de mí mismo, a reconstruir mi identidad sin ella, a aprender a existir fuera de la sombra de nuestra relación. Al principio, todo fue confusión, rabia contenida, noches de insomnio en las que me debatía entre escribirle y exigirle respuestas o simplemente desaparecer y fingir que nunca la había conocido. Pero con el tiempo, cuando la niebla de la tristeza comenzó a disiparse, lo vi con claridad. No se trataba de entender por qué lo hizo ni de encontrar explicaciones que me trajeran paz. Se trataba de tomar control de la situación y decidir cómo iba a salir de todo esto. No podía permitirme ser el hombre abandonado que todos miraban con lástima, no podía permitir que la historia de Laura y yo terminara con ella avanzando como si nada y yo quedándome en el mismo sitio, atascado en el dolor de su traición. Así que tomé una decisión, en lugar de hundirme, usaría todo lo que sentía como combustible. Si ella quería verme destruido, lo último que haría sería darle ese placer. El primer paso fue recuperar la confianza en mí mismo, algo que, después de lo sucedido, parecía casi imposible. Me inscribí en un gimnasio no solo porque quería mejorar físicamente, sino porque necesitaba ocupar mi mente en algo que no fuera la rabia o el resentimiento. Al principio fue difícil, mi cuerpo y mi mente aún estaban acostumbrados a la inercia del dolor, pero con cada día que pasaba, con cada repetición de pesas, con cada kilómetro corrido, fui sintiéndome más fuerte. No solo físicamente, sino mentalmente. Dejé de ver la actividad física como un escape y empecé a verla como un símbolo de mi determinación. Cada gota de sudor era una prueba de que estaba avanzando, de que estaba transformándome en alguien que no se quedaría atrapado en el pasado. Paralelamente, me volqué en mi trabajo. Antes, cuando estaba con Laura, solía equilibrar mi vida laboral con el tiempo que pasábamos juntos. No era alguien obsesionado con el éxito, pero me gustaba mi carrera y me esforzaba en ella. Sin embargo, después de la ruptura, redirigí toda mi energía a crecer profesionalmente. Me quedaba hasta tarde, tomaba nuevos proyectos, me aseguraba de destacar en cada tarea. Y, poco a poco, empecé a ver resultados. Mis jefes notaron mi compromiso, mis colegas comenzaron a verme con más respeto, y lo que antes era solo una distracción se convirtió en una motivación genuina. Pero lo más importante de todo fue cómo manejé mi imagen ante el mundo. Sabía que Laura era el tipo de persona que no podía evitar espiar la vida de los demás en redes sociales, que aunque ya no estuviera conmigo, seguiría mirando de reojo lo que hacía. Así que utilicé ese conocimiento a mi favor. No fui infantil ni exagerado, no publiqué mensajes pasivo-agresivos ni indirectas evidentes, simplemente me aseguré de que cada foto, cada historia, cada publicación mostrara lo bien que estaba sin ella. Salidas con amigos, cenas en lugares nuevos, viajes cortos que antes nunca me había permitido hacer. No mentía ni fingía, simplemente potenciaba los momentos en los que realmente me sentía bien. Y funcionó. Las primeras señales fueron sutiles. Pequeños likes en publicaciones que claramente no necesitaban su validación, comentarios de amigos en común que dejaban caer, casi sin querer, que Laura había preguntado por mí. Que se sorprendía de lo rápido que parecía estar avanzando. Pero lo que terminó de confirmarlo fue cuando una amiga de ambos me dijo algo que no esperaba escuchar. Laura estaba molesta. Decía que no podía creer que, después de todo, yo hubiera seguido adelante tan rápido. Que no esperaba que me tomara la ruptura con tanta tranquilidad. Era irónico. Ella me había dejado. Había decidido sin consultarme que nuestra historia no valía la pena, había corrido a los brazos de otro hombre en cuestión de semanas, y aún así, le molestaba que yo no estuviera destruido. Que no estuviera llorando por ella en algún rincón oscuro. Pero la verdadera revelación llegó poco después. Su nueva relación, la que había construido sobre las ruinas de la nuestra, estaba desmoronándose. No fue inmediato ni escandaloso, pero poco a poco, comenzaron a aparecer las grietas. Me enteré por amigos en común, por detalles que parecían inofensivos, pero que juntos formaban un patrón claro. Laura ya no se veía tan feliz, sus publicaciones en redes eran menos frecuentes,
menos efusivas, como si intentara ocultar algo. Su prometido, ese hombre por el que me había cambiado sin dudar, no era lo que ella creía. O, mejor dicho, era exactamente lo que cabía esperar de alguien que se compromete con una mujer un mes después de conocerla, un hombre sin lealtad, sin verdadero compromiso. Alguien que no dudó en hacerle lo mismo que ella me hizo a mí. El rumor comenzó a circular, su nuevo novio la había engañado. No una, sino varias veces. Y cuando ella lo confrontó, él simplemente la descartó, de la misma manera en la que ella me había descartado a mí. Y entonces, sin previo aviso, me llegó un mensaje de Laura. Era simple, directo, pero cargado de intenciones. Me preguntaba si podíamos hablar, si podíamos vernos. Decía que necesitaba decirme algo importante. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Laura estaba buscando una salida, un refugio, una forma de retroceder el tiempo y volver al punto donde todo estaba bien, donde yo estaba ahí para ella, dispuesto a sostenerla sin importar lo que hiciera. Creía que aún tenía el poder de entrar y salir de mi vida a su conveniencia, que yo, a pesar de todo, aún la esperaría. Pero lo que Laura no sabía, lo que no alcanzaba a comprender, era que yo ya no era el mismo hombre al que había dejado atrás. Y que esta vez, sería ella quien enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. Actualización 2. El mensaje de Laura se quedó en mi teléfono durante un día entero antes de que decidiera qué hacer con él. No lo abrí de inmediato, no respondí con la urgencia que quizá ella esperaba. Simplemente lo dejé ahí, visible en mi pantalla, como si fuera un objeto sin importancia, como si no fuera la prueba de que todo el control que creyó tener sobre la situación se estaba desmoronando. Pensé en ignorarlo, en seguir con mi vida sin darle el placer de una respuesta, pero al final supe que no podía dejar pasar la oportunidad. No era solo la satisfacción de verla suplicando lo que alguna vez desechó sin remordimientos, sino la certeza de que aún quedaba algo por hacer. Había esperado este momento sin siquiera darme cuenta, había trabajado en mí mismo con la intención de demostrar que no la necesitaba, pero ahora que tenía la oportunidad de verla cara a cara, de escuchar lo que tenía que decir, supe que esto no había terminado. Laura no era el tipo de persona que aceptaba sus errores con humildad. Si estaba buscándome, si después de 3 meses de silencio había decidido dar el primer paso, era porque no le quedaba otra opción. Esperé un día entero antes de contestarle. No me molesté en escribir un mensaje elaborado, ni siquiera pregunté qué era lo que quería decirme. Solo respondí con un escueto: nos podemos ver el viernes en el café de siempre. Elegí ese lugar a propósito. Era un sitio que solíamos frecuentar cuando estábamos juntos, un café pequeño pero acogedor, donde pasamos incontables tardes entre conversaciones, risas y silencios cómodos. Quería que sintiera el peso de la nostalgia, que recordara lo que tuvo y lo que perdió, que comprendiera que todo lo que iba a decirme llegaba demasiado tarde. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, y cuando entré al café, supe de inmediato que Laura ya estaba ahí. La reconocí al instante, sentada en una de las mesas junto a la ventana, con el rostro parcialmente cubierto por su cabello, pero con la expresión inconfundible de alguien que no está segura de estar donde debería. Había algo diferente en ella, algo que no estaba ahí la última vez que la vi. No era solo que su maquillaje parecía menos cuidado o que su ropa no tenía la misma seguridad que antes, era la forma en que miraba a su alrededor, como si temiera que alguien la viera en ese estado. Como si su propio reflejo la incomodara. No me senté de inmediato. Caminé con calma hasta la barra, pedí un café y solo entonces fui a su mesa, tomándome mi tiempo, dejando que sintiera cada segundo de espera. Cuando me senté frente a ella, levantó la vista y me dedicó una sonrisa nerviosa, una de esas que solía usar cuando quería suavizar una conversación difícil. Pero esta vez no funcionó. Laura fue la primera en hablar. Me dijo que estaba contenta de verme, que le alegraba que hubiera aceptado encontrarse con ella. No respondí de inmediato, dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para que su incomodidad creciera. Entonces, con la voz más neutra que pude manejar, le pregunté qué era lo que quería decirme. Suspiró antes de contestar. Dijo que había cometido un error. Que se había dejado llevar por la emoción del momento,
que pensó que lo que tenía con su nuevo prometido era real, que se convenció a sí misma de que era amor cuando en realidad solo era una fantasía. Se detuvo por un instante, como si esperara que dijera algo, como si necesitara alguna señal de que la estaba comprendiendo. Pero no le di nada. Solo la miré, sin expresión alguna, esperando que continuara. Fue entonces cuando lo admitió, su relación había terminado. El hombre por el que me había cambiado la había traicionado, la había engañado con su ex, y cuando ella descubrió la verdad y le exigió una explicación, él simplemente se encogió de hombros y le dijo que no era tan serio. Que nunca había sido algo definitivo. Lo que más le dolía, según sus propias palabras, no era solo la infidelidad, sino la indiferencia con la que él la trató después. Me dijo que sintió lo que nunca antes había sentido, el peso de haber sido utilizada, descartada como si no valiera nada. No pude evitar una pequeña ironía en mi cabeza. Ahora lo entendía. Ahora sabía cómo se sentía. Laura continuó hablando, explicando que durante las últimas semanas había pensado mucho en mí, en nosotros, en lo que teníamos y en lo que perdió. Me dijo que extrañaba nuestra relación, que extrañaba la seguridad que yo le daba, la estabilidad, el amor incondicional. Dijo que había sido una tonta al no ver lo que tenía frente a sus ojos, que ahora se daba cuenta de que yo era el hombre con el que realmente quería estar. Y entonces, como si no fuera suficiente con todo lo que ya había dicho, me miró directamente y pronunció las palabras que yo ya sabía que vendrían: quería otra oportunidad. Me pidió que la perdonara, que entendiéramos lo que pasó como un error, una equivocación que no debía definir nuestra historia. Dijo que si aún había algo entre nosotros, si todavía existía un poco de lo que tuvimos, deberíamos intentarlo de nuevo. En ese momento, podría haber sentido satisfacción, podría haberme regodeado en su súplica, en la desesperación con la que intentaba aferrarse a algo que ya no existía. Pero en lugar de eso, solo sentí una profunda indiferencia. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no me importaba. Respiré hondo, miré mi café por un momento antes de hablar. Y cuando lo hice, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Le dije que entendía su arrepentimiento, que no dudaba de que lo que sentía en ese momento fuera real. Pero también le dije que no podía olvidar cómo me hizo sentir, cómo destruyó todo lo que teníamos sin pensarlo dos veces, cómo me dejó solo en un apartamento lleno de planes que nunca se concretarían. Le dije que no podía volver a confiar en ella. Que no podía darle una segunda oportunidad porque ella misma se encargó de cerrar esa puerta cuando decidió que yo no era suficiente. Laura intentó insistir, pero antes de que pudiera seguir hablando, la interrumpí. Con una calma que sorprendió incluso a mí mismo, le dije que lo sentía, pero que yo no recogía la basura que otros dejaban. Su rostro cambió de inmediato. La vulnerabilidad fue reemplazada por sorpresa, luego por rabia contenida. Se quedó en silencio por unos segundos, como si procesara mis palabras, como si intentara encontrar algo que decir, algún argumento que pudiera revertir lo que ya estaba decidido. Pero no había nada. Actualización 3. El eco de nuestras últimas palabras quedó resonando en mi mente mucho después de haber salido del café, pero no con la carga emocional que habría tenido meses atrás. No sentí remordimiento ni duda. No hubo un instante en el que me preguntara si había sido demasiado duro, si tal vez Laura merecía una oportunidad de redención. En su rostro vi exactamente lo que necesitaba ver, la realización de que había perdido, de que sus decisiones habían tenido consecuencias, de que ya no tenía el control de la situación como lo había creído hasta ahora. Lo único que sentí al dejarla sentada allí, con su café enfriándose frente a ella, fue una profunda satisfacción. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. No hubo mensajes insistentes de su parte, no intentó buscarme de nuevo, no apareció de manera inesperada en los lugares que solíamos frecuentar. Casi parecía que había entendido el mensaje, que aceptaba que su súplica no cambiaría nada. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que su silencio no era resignación, sino el preludio de algo más. Las señales fueron sutiles al principio. Comentarios de amigos en común que mencionaban que Laura había estado hablando de mí, insinuaciones de que se sentía devastada, de que decía haber aprendido la lección. Poco a poco, el tono de la conversación cambió.
La historia que ella estaba contando no era la de una mujer que había cometido un error y ahora aceptaba las consecuencias, sino la de una víctima, la de alguien que, según sus propias palabras, había sido rechazada cruelmente después de haber intentado enmendar las cosas. La primera vez que escuché esto, no supe si reírme o enojarme. No me sorprendía que Laura intentara manipular la situación a su favor, pero lo que sí me sorprendió fue lo rápido que algunos comenzaron a creerle. Había personas que, sin saber todo el contexto, sin conocer cada detalle de lo que pasó, comenzaron a mirarme con una ligera desaprobación, como si de alguna manera yo hubiera sido el despiadado. Como si hubiera sido yo quien destruyó nuestra relación. Pero eso no fue lo peor. El verdadero golpe vino cuando, una noche, mientras revisaba mi teléfono, vi que Laura había publicado algo en sus redes. No era un ataque directo, no mencionaba mi nombre, pero el mensaje era claro para cualquiera que conociera nuestra historia. Hablaba de cómo algunas personas no saben perdonar, de cómo hay quienes prefieren aferrarse al rencor en lugar de ver el crecimiento personal de los demás. Decía que había intentado corregir sus errores, pero que a veces el orgullo de los demás era más fuerte que el amor. Me bastó ver los comentarios para entender lo que estaba logrando con su pequeña actuación. Personas consolándola, diciéndole que era fuerte, que si alguien no podía valorar su arrepentimiento, entonces no valía la pena. Otros, menos sutiles, sugiriendo que quizá nunca la amaron realmente si podían rechazarla de esa manera. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, analizando cada palabra, cada respuesta, cada insinuación. No me enojé. No sentí dolor. Lo único que sentí fue la certeza de que esto no podía quedar así. Porque Laura no solo había intentado volver a mi vida después de traicionarme, no solo había buscado mi perdón cuando ya era demasiado tarde. Ahora intentaba pintar la historia a su favor, intentaba convertirme en el villano de su narración personal, en el hombre frío que la rechazó cuando ella estaba arrepentida. Y eso no podía permitirlo. No respondí a su publicación. No caí en la trampa de entrar en su juego con indirectas o comentarios impulsivos. Lo que hice fue mucho más sutil, mucho más efectivo. Empecé a actuar como si no existiera. Si su plan era hacerme reaccionar, fracasó por completo. Si esperaba que me defendiera, que intentara dar explicaciones a los demás, se equivocó. En lugar de eso, continué con mi vida con una tranquilidad inquebrantable, mostrándole que sus palabras no me afectaban, que su intento de manipular la narrativa no cambiaba nada. Pero había algo más. No me limité a ignorarla, también me aseguré de que supiera lo bien que estaba sin ella. No de manera exagerada ni evidente, sino con la misma estrategia que había usado antes. Publicaciones esporádicas mostrando momentos felices, imágenes de cenas con amigos, fotos de lugares que siempre quisimos visitar juntos, pero que ahora visitaba solo o acompañado por otras personas. Y lo más importante, lo que sabía que realmente la haría reaccionar, una foto con alguien más. No era mi novia, ni siquiera una cita seria. Era simplemente una amiga, alguien con quien compartí una cena, alguien con quien sonreí en una foto sin mayor intención que la de capturar un buen momento. Pero para Laura, eso fue suficiente. Su reacción no tardó en llegar. Un mensaje apareció en mi teléfono apenas unas horas después de haber publicado la imagen. No era tan directo como el anterior, pero el tono era claro. Me preguntaba cómo había podido superarla tan rápido, cómo podía seguir adelante como si ella nunca hubiera sido importante para mí. Me decía que pensaba que nuestro amor había sido real, pero que claramente estaba equivocada si yo podía reemplazarla con tanta facilidad. Sonreí al leerlo. No respondí. Me aseguré de que supiera que lo había visto, pero la dejé con su propio enojo, con su propia desesperación. Y mientras tanto, seguí adelante, sin mirar atrás. Laura había aprendido una lección, aunque aún no lo sabía del todo. La historia no se terminaba con su arrepentimiento ni con su intento de manipular la situación. Actualización 4. El tiempo siguió avanzando, indiferente a todo lo que había sucedido, indiferente a las ruinas de la relación que Laura había destruido con sus propias manos.
durante semanas, mantuve mi postura intacta, sin ceder ante ninguno de sus intentos de manipulación, sin darle la más mínima respuesta a sus indirectas o a sus mensajes plagados de arrepentimiento disfrazado de victimismo. Y aunque al principio parecía que no iba a rendirse, con el tiempo la intensidad de sus intentos comenzó a disminuir. Supe que estaba perdiendo la batalla cuando dejó de buscarme de manera directa y en su lugar comenzó a actuar como si simplemente hubiera pasado página, como si su vida estuviera en un proceso de sanación, cuando en realidad lo único que hacía era ocultar su fracaso. Pero yo la conocía demasiado bien. Sabía que Laura nunca aceptaría la derrota con dignidad. No era el tipo de persona que asumía las consecuencias de sus decisiones sin buscar una manera de minimizar el golpe. Si ya no podía tenerme de vuelta, si no podía manipular la historia a su favor, entonces haría lo siguiente mejor que sabía hacer, reconstruir su imagen de la manera que le conviniera. Y para eso, tenía que volver a ser la mujer que todos admiraban, aquella que no necesitaba a nadie para ser feliz, la que podía sonreír en redes sociales con la misma seguridad de siempre, fingiendo que nada de lo ocurrido había sido más que un tropiezo insignificante en su camino. Era predecible, demasiado predecible. Fue en ese momento cuando supe que el golpe final estaba cerca. Todo se concretó en un evento que, hasta ese momento, había sido intrascendente para mí. Un conocido en común, alguien con quien nunca tuve demasiada cercanía pero que, por circunstancias sociales, seguía presente en mi círculo, organizó una pequeña reunión. Nada demasiado formal, simplemente una excusa para reencontrarse con viejos amigos, para compartir un par de tragos y recordar tiempos pasados. No tenía razones para rechazar la invitación, especialmente porque en ese punto ya me encontraba completamente en control de mi propia historia. Lo que no esperaba era encontrarme con Laura ahí. No supe si su presencia fue una coincidencia o si, de alguna manera, había sabido que yo estaría y decidió asistir con la esperanza de que el destino nos pusiera frente a frente nuevamente. No me importó demasiado la razón. Lo que importó fue la forma en que todo se desenvolvió una vez que estuvimos en el mismo espacio, rodeados por personas que conocían nuestra historia, aunque cada uno tuviera su propia versión de ella. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba de pie, con su copa en la mano, hablando con algunas personas como si nada la perturbara. Como si la seguridad en su postura y en su sonrisa bastaran para convencer a los demás de que su vida estaba en perfecta armonía. Pero lo noté en su expresión, en la forma en que miraba furtivamente a su alrededor, en la tensión casi imperceptible de sus hombros. No estaba tan tranquila como pretendía estar. Y entonces, en un momento inevitable, nuestros ojos se encontraron. No hubo un gran impacto, no hubo un instante cinematográfico donde todo se detuviera a nuestro alrededor. Solo fue un cruce de miradas que duró lo suficiente como para que entendiera lo que yo ya sabía, seguía afectada. Fue ella quien se acercó primero. Lo hizo con la confianza fingida de quien cree que aún tiene algo de poder en la situación, con la sonrisa forzada de alguien que intenta demostrar que todo está bien, que todo es parte del pasado. Me dijo que se alegraba de verme, que no esperaba encontrarse conmigo ahí, pero que le parecía un buen momento para dejar atrás cualquier incomodidad. No me sorprendió su tono conciliador, ni la forma en que intentaba hacer que la conversación pareciera natural. Lo que sí me sorprendió, aunque solo un poco, fue el descaro con el que intentó girar la situación a su favor. Habló sobre lo mucho que había crecido en los últimos meses, sobre cómo la vida le había enseñado valiosas lecciones, sobre cómo ahora comprendía que todo sucede por una razón. Dijo que, a pesar de todo, no me guardaba rencor. Que entendía por qué no quise darle otra oportunidad y que solo esperaba que todo lo ocurrido nos hubiera servido para madurar y encontrar la felicidad de la manera en que cada uno la necesitara. En otras palabras, intentaba reescribir la historia. Intentaba vender la idea de que lo nuestro había sido una ruptura necesaria, un proceso de aprendizaje mutuo donde ambos habíamos salido fortalecidos. Quería que pareciera que lo que hizo no había sido una traición, sino simplemente una decisión difícil que tuvo consecuencias inevitables. Y más que nada, quería que pareciera que yo no había sido el que la dejó atrás, sino que simplemente habíamos seguido caminos distintos con la misma dignidad. Sonreí, pero no de la manera que ella esperaba.
Le respondí con calma, con la voz medida y sin emociones que tantas veces había practicado en mi mente. Le dije que me parecía admirable que hubiera encontrado tanto crecimiento en todo lo sucedido, que era bueno que hubiera aprendido lecciones valiosas. Pero luego agregué, con una tranquilidad casi cruel, que yo también había aprendido algo muy importante. Le dije que aprendí a no permitir que las personas me pisoteen, que aprendí a valorar mi tiempo y mi dignidad, que entendí que quien no me valora una vez nunca lo hará realmente. Y que, por encima de todo, aprendí que algunas oportunidades solo se dan una vez. Laura parpadeó rápidamente, como si intentara procesar mis palabras, como si en el fondo supiera lo que significaban pero aún así no estuviera lista para escucharlas. Antes de que pudiera responder, antes de que intentara darle algún giro a la conversación, giré la cabeza y miré hacia otro punto del salón, hacia la persona con la que había estado hablando antes de que ella se acercara. Mi nueva pareja. No había dicho nada sobre ella hasta ese momento, no porque intentara ocultarla, sino porque simplemente no había sido necesario. Pero ahora, con Laura frente a mí, con su narrativa tambaleándose, supe que era el momento perfecto. Extendí la mano, llamando a la persona que me acompañaba, y con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación, la presenté con el tono casual de quien simplemente está compartiendo un dato irrelevante. Le dije su nombre. Le dije que era mi novia. Y en ese instante, vi la última pieza del rompecabezas caer en su lugar. Vi la forma en que la seguridad de Laura se desmoronó en una fracción de segundo. Vi cómo su sonrisa se volvió rígida, cómo la luz en sus ojos titubeó, cómo su postura, hasta entonces perfecta, perdió un poco de su equilibrio. Fue un cambio sutil, imperceptible para cualquiera que no la conociera bien. Pero yo sí la conocía. Y supe, sin ninguna duda, que ese era el golpe final. Se esforzó en mantener la compostura, en fingir que todo estaba bien, en decir con un tono neutral que se alegraba por mí, que era bueno ver que había encontrado a alguien. Pero su voz traicionó la tensión que intentaba ocultar, sus palabras salieron con un ligero temblor que no pudo disimular. No le di la oportunidad de alargar el momento. Le sonreí una última vez, asentí con la cabeza en un gesto de cortesía y volví a enfocarme en mi conversación, ignorándola con la misma facilidad con la que ella me había ignorado meses atrás. Actualización final. El tiempo ha seguido avanzando con la indiferencia característica de los días que no se detienen por nadie. Lo que alguna vez fue una historia marcada por el dolor y la traición ahora no es más que un recuerdo borroso, una colección de momentos que, aunque dejaron una cicatriz, ya no definen quién soy ni hacia dónde voy. Han pasado meses desde aquella noche en la que vi a Laura por última vez, desde el instante en que le presenté a mi nueva pareja y, sin necesidad de palabras adicionales, le dejé claro que su presencia en mi vida había dejado de tener relevancia. Fue una conclusión silenciosa, un cierre definitivo que no necesitó discusiones ni explicaciones, porque el mensaje estaba implícito en cada gesto, en cada expresión contenida. En la forma en que ella trató de fingir que todo estaba bien cuando en realidad sabía que había perdido. No solo a mí, sino también cualquier oportunidad de reescribir nuestra historia a su conveniencia. Desde entonces, supe que había aprendido la lección de la peor manera posible, viendo cómo su influencia sobre mí se desvanecía por completo, entendiendo que su arrepentimiento no tenía poder alguno sobre mi presente. Ya no hubo más intentos de contacto, ni mensajes disfrazados de nostalgia, ni indirectas en redes sociales buscando una reacción de mi parte. Laura desapareció, al menos de mi vida, y aunque no sé con certeza qué ha sido de ella desde entonces, tampoco me importa. No porque le guarde rencor, porque a estas alturas el rencor es un peso innecesario, sino porque finalmente entendí algo que me tomó tiempo asimilar. Ella dejó de ser relevante en mi historia en el momento en que yo decidí seguir adelante sin mirar atrás. Y ese, después de todo, fue el verdadero cierre que necesitaba. En los meses que siguieron, mi vida se fue acomodando de una manera que nunca imaginé posible cuando todo esto comenzó. Lo que en un principio parecía una tragedia personal, una humillación difícil de superar, terminó convirtiéndose en la mejor lección que podría haber aprendido. No solo porque me enseñó a reconocer el verdadero valor de mi tiempo y de mi dignidad, sino porque me permitió descubrir quién soy cuando no estoy atado a la sombra de alguien más.
Mi relación actual no es perfecta, porque ninguna lo es, pero tiene algo que nunca tuve con Laura: sinceridad. No hay juegos de manipulación, no hay incertidumbres disfrazadas de dudas existenciales, no hay miedo de que, en cualquier momento, alguien más pueda aparecer y reemplazarme sin aviso previo. Hay confianza, hay respeto, hay un equilibrio que no está basado en promesas vacías, sino en acciones que realmente importan. No sé si Laura alguna vez encontró lo que estaba buscando cuando decidió dejarme. No sé si realmente aprendió algo más allá del golpe que significó darse cuenta de que no siempre hay segundas oportunidades. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sigue repitiendo el mismo patrón con otra persona, convencida de que la felicidad está en el siguiente paso, en la siguiente emoción momentánea, en la siguiente historia que la haga sentir algo antes de que se aburra y busque un nuevo comienzo. Pero nada de eso me concierne. Porque la verdadera victoria no estuvo en verla suplicando volver, ni en la satisfacción de rechazarla, ni en el momento en que entendió que había cometido el peor error de su vida. La verdadera victoria estuvo en darme cuenta de que, al final, lo que realmente importaba no era demostrarle nada a ella, sino demostrarme a mí mismo que era capaz de seguir adelante, de reconstruirme, de encontrar una felicidad que no estuviera atada a la validación de alguien más. Y lo logré. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de traición y venganza. Veo una historia de crecimiento. Veo la prueba de que, a veces, perder a alguien es lo mejor que te puede pasar. Y si Laura alguna vez llega a entenderlo, si algún día se da cuenta de que la oportunidad que tuvo conmigo nunca volverá a repetirse, será algo con lo que ella tendrá que vivir. Porque yo ya lo dejé atrás. Y eso es lo que realmente significa ganar.